Informa Televisión Pública Noticias, nos vamos en directo a Casa de Gobierno. Tema coronavirus. Habla Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud. Es crítico y está focalizada la situación de mayor riesgo en una población particular que son los mayores de 65 años, fundamentalmente con lo que nosotros llamamos comorbilidades, tener alguna condición de riesgo y la suma de esas comorbilidades aumenta el riesgo. En este momento China está disminuyendo el número de casos y la situación más activa está en Italia y en Europa. Y es muy importante aclarar que la situación de América, de la región de las Américas, difiere de la situación epidemiológica que tiene en este momento Europa y que se está trabajando fuertemente en una oportunidad que tenemos que es aprender de lo que le está pasando a Europa para intentar generar alguna acción de adelantarnos. En ese sentido, la situación es que tenemos 17 casos confirmados en varias jurisdicciones con un fallecido que tenía condiciones de riesgo y que Argentina está trabajando en fase de contención porque todas las personas confirmadas vienen de viaje, tuvieron un antecedente de viaje y se están estudiando diferentes situaciones. Después de la reunión, la recomendación que se suma a las recomendaciones del viernes que se emitieron es fundamentalmente a la población no viajar a áreas de transmisión sostenida del virus. Esas áreas de transmisión sostenida del virus se ampliaron en relación a la epidemiología, es Europa, Estados Unidos, Irán, Japón y China y Corea del Sur. Y una recomendación puntual para las personas mayores de 65 años, que es el trabajo fuerte en lo que es el aislamiento social, el distanciamiento social recomendado de minimizar las actividades con público, de minimizar el contacto con personas con síntomas respiratorios, minimizar el contacto con personas que hayan llegado de áreas de circulación por 14 días, aunque estén asintomáticas, y el trabajo puntual de lo que es la higiene de manos, el airear los ambientes, el limpiar las superficies, trabajando específicamente con la consulta precoz, el contacto precoz con el sistema de salud en caso de presentar síntomas para su atención. En relación con el final de la reunión, el presidente de la Nación anunció un fondo específico, una partida extraordinaria de 1.700 millones de pesos para poder dar respuesta a esta situación que va a tener como destino fortalecer el diagnóstico, fortalecer el equipamiento de todos los laboratorios del país y el Laboratorio Nacional de Referencia y tener reactivos para el diagnóstico en esta temporada de invierno, el fortalecimiento también de equipamiento en los hospitales y trabajar en el contexto de lo que se vaya necesitando para disponer de esa partida presupuestaria extra en relación a esta contingencia. Le doy la palabra al doctor Khan y después a la doctora Roses. Prefiero responder preguntas. Bueno, doctor Khan. No, yo simplemente para agregar a lo que dijo la doctora Bisotti, es que todos tengamos en cuenta que nosotros estamos en presencia, quiero recalcar este concepto de una epidemia dinámica. Es un fenómeno dinámico donde lo que es cierto hoy puede ya no ser cierto dentro de algunas semanas o dentro de algunos días. Al día de la fecha no tenemos comprobada circulación local, no es imposible que eso ocurra en algún momento y por eso están también ya planificadas una cantidad de medidas para la fase de mitigación, cuando si se llega a producir la circulación local. Quiero subrayar que hay una diferencia muy clara en términos de riesgo y mortalidad para la población general respecto de la población de más edad. Prácticamente no hay casos en niños menores de 9 años, los casos que hay en jóvenes menores de 30 son en general casos muy leves que no afectan mayoritariamente más que la molestia de un episodio febril respiratorio. Y en cambio, en la medida en la que se va subiendo en décadas, aumenta mucho la mortalidad que llega a un 15% en los mayores de 80 años contra una mortalidad del 0,2% en los más jóvenes. Por eso la preocupación que hemos tenido en esta reunión interministerial y con los expertos, que fue coordinada por el señor presidente,
está puesta en la preocupación por los adultos mayores, para evitar las congregaciones, para evitar que los adultos mayores por un tiempo miren más la tele y vayan menos al cine, vayan menos al teatro, evitar las reuniones en los centros de jubilados, tener un cuidado especial en los geriátricos, evitar que las personas que estén con síntomas vayan a visitar a los centros geriátricos, personas que hayan venido del exterior no deberían acercarse a los lugares donde se concentran los adultos mayores. Una recomendación especial, aprovechando la muy importante presencia de los medios, es el hecho que, tengamos en cuenta que estamos en temporada de vacunación antigripal y es necesario promover la vacunación antigripal de las personas que lo tienen indicado, en este caso concreto las personas mayores de 65 años, entre otros, porque eso nos va a evitar no solamente, nos va a permitir mitigar la epidemia de influenza, que viene, de acuerdo a lo que vemos en el norte, bastante severa, sino que además muchas veces se va a constituir en un tema de diagnóstico diferencial. Una persona que tiene fiebre y un cuadro respiratorio, bueno, si logramos evitar que tenga influenza, va a ser un elemento menos. Y termino diciendo una cosa muy importante, que estos fondos que dispuso Presidencia de la Nación van a servir para fortalecer no solamente el sistema de diagnóstico, sino también los recursos terapéuticos. Fue realmente muy grato escuchar cómo, por ejemplo, el ministro de Defensa hablaba de las posibilidades que tienen las estructuras de las Fuerzas Armadas, lo mismo dijo la ministra de Seguridad, en relación a poder aportar al sistema de salud si el día de mañana fuera necesario. Es decir, hemos sentido una situación de coordinación que realmente nos parece importante destacar. Damos paso a las preguntas. Buenas tardes, señora subsecretaria Carla Bisotti. Buenas tardes, doctor Pedro Can, doctora Mirta Roses. ¿Qué debería pasar en nuestro país para pasar de la fase de contención a la fase de mitigación? ¿Qué medidas se están estudiando para esta eventual fase de mitigación? Y entre esas medidas, si se está estudiando, ¿qué tan lejos estamos todavía de la medida, por ejemplo, tan restrictiva que ha tomado Italia, de aislamiento de los 60 millones de habitantes, en los cuales solo pueden salir con el objetivo de ir a trabajar, ir a comprar comida o alimentos, o por supuesto ir a los centros de salud? Y con respecto a las personas de más de 65 años, se toma la recomendación, todavía no hay ninguna restricción obligatoria de alguna manera para que salgan de sus viviendas, ¿verdad? Bueno, esta es una situación igual que vivimos con otras enfermedades causadas por agentes nuevos, ¿no? Por virus nuevos que comienzan a circular por primera vez entre los seres humanos, generalmente de origen animal, como ustedes saben, y como hemos tenido otros. La fase de contención es muy dinámica porque está definida por los casos importados. Y los casos conglomerados que llamamos, para siempre recordarle al público, manejamos todo con C, casos conglomerados, circulación comunitaria. Casos, el caso importado, como es la situación que está viviendo la Argentina. Conglomerados, como hemos tenido también algunos, es los relacionados inmediatamente con ese caso. Y la circulación comunitaria es cuando ya no podemos identificar quién le pasó a quién. Entonces, eso es muy dinámico porque hay países grandes, como ha pasado en China, por ejemplo, donde han tenido gran circulación comunitaria en algunas provincias, mientras que en otras provincias no han tenido. Para que ustedes se den cuenta, o en Estados Unidos o en España, en otros países, están con casos importados o con conglomerados, pero no hay una circulación comunitaria en todo el territorio. La situación de Italia realmente es una situación muy preocupante porque prácticamente se ha convertido en una circulación comunitaria intensa y de gran trascendencia para la Argentina, porque tenemos una vinculación y un tránsito de pasajeros directo y de gran cantidad, tanto de personas que viajan a Asia como desde Italia, y muchas veces nuestros residentes son de origen italiano o tienen nacionalidad italiana y muchas veces son mayores de 65 años, que es uno de los grupos de riesgo. Por lo tanto, la situación de Italia cambió el grado de riesgo de la Argentina. Hasta que explotó, digamos, la situación en Italia, la Argentina y
la mayor parte de América del Sur y del hemisferio sur estaba de alguna manera lenta. La explosión de Italia realmente fue sorprendente. Como yo diría que fue sorprendente el H1N1 cuando surgió en México, Estados Unidos. Estaba todo el mundo esperando que surgiera en Asia y de pronto surgió en México, Estados Unidos, y a la América, a los países de Latinoamérica y el Caribe los sorprendió. Y en esa misma situación estamos ahora cambiando mucha de la dinámica a raíz de esa situación expansiva que ha tenido Italia con una aumento de 300% día a día, ¿verdad? Ya fuera de la posibilidad de contener, y por lo tanto se pasa a la fase de mitigación. Pero a veces en un país eso puede ocurrir en un municipio, puede ocurrir en un barrio, puede ocurrir en una parte de una provincia o puede ya expandirse. Y la fase de mitigación es reducción del impacto, es decir, en primer lugar, reducción de la mortalidad. Y para eso hay que proteger los más vulnerables. Nosotros somos un país, como yo lo he dicho en público, con una demografía con alta expectativa de vida, por suerte, pero eso significa que tenemos una población de mayores de 65 años importante y tenemos muchos en residencias, mayores de 90, personas de 100. Ustedes saben que tenemos alrededor de 10.000, se calcula con estimado del PAMI solo de sus afiliados, más los que podrían no estar registrados en el PAMI, casi de 10.000 personas de 100 o más años. Es decir, que tenemos una población, afortunadamente, que vive mucho, pero también muchos de ellos con cuidadores o con familiares que viajan al exterior o que vienen de visita los del exterior, para estas personas que tenemos que cuidar. Y para eso hemos analizado hoy muchas de esas medidas que mencionó la doctora Bisotti. Y por otro lado, bueno, decirles que para mí, en el rol de embajador especial de la OMS para América Latina y el Caribe, he tenido la suerte de estar acá en el país, de participar en el Consejo Federal de Salud a finales de febrero en Córdoba y hoy en una interministerial. Es decir, ese es el rol que se espera que podamos cumplir con los niveles de decisión más altos. Pablo Navarro, de Radio La Red, para Mirta Roses. Quería especificar si hay algún tipo de posibilidad de que se hagan los espectáculos internacionales. Estamos hablando de la Copa América, que se va a jugar en breve, también eliminatorias del Mundial, a puertas cerradas, o en todo caso que se cancelen. Esto va a suceder en los próximos meses. Y para la secretaria de Acceso a la Salud, a Carla Bisotti, también cabe la posibilidad de restringir algún tipo de vuelo de algunos de los países más afectados, y si existen las dosis necesarias en las vacunas antigripales, teniendo en cuenta este contexto. La vacunación antigripal se está terminando de organizar, digamos, lo que se llama la orden de compra para empezar a recibirla. Esperamos que pronto, durante esta semana, se pueda definir eso y ya recibir las dosis en el país y poder distribuirlas a las jurisdicciones para que se distribuyan y se empiece a vacunar a la población que tiene más riesgo de tener complicaciones y fallecer por influenza, y aprovechar esa oportunidad para vacunar contra el neumococo, que es una bacteria que es la principal causa de neumonía, digamos, y las dos, la influenza y el neumococo, son prevenibles a través de la vacuna. Estamos previendo una compra extra, ampliar la compra de vacunas antigripales, previendo también un aumento de la demanda, pero la recomendación y el consenso es saber que la vacunación está indicada a las personas que tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer. La vacuna antigripal no previene el 100% de los casos y sí ha demostrado que disminuye la mortalidad, así que es un mensaje importante para recordar. En relación con digamos, las medidas que se están implementando en diferentes etapas, hay diferentes medidas programadas que van a ir definiéndose en función de lo que vaya pasando, ¿sí? Por supuesto que en carpeta está
suspender eventos masivos, suspender eventos locales, suspender reuniones internacionales y trabajar en herramientas puntuales para que se pueda concretar lo que son los aislamientos y evaluar en forma permanente la posibilidad de minimizar el ingreso de ciudadanos que puedan tener más riesgo. Lo que sí tenemos que entender es que ningún virus ha sido demostrado que se contiene en los puntos de entrada y que es imposible que ingresen, ¿sí? No depende de lo que hagamos nosotros, sino depende más que nada del virus, de la capacidad de transmitir y de la posibilidad de generar, digamos, acciones. Por ejemplo, lo que hizo China, que no lo pueden hacer todos los países del mundo, el aislamiento, esa cuarentena histórica de la cantidad de millones de personas que hizo China con ese cumplimiento de la cuarentena, no está replicándose exactamente igual en Italia. Entonces, la posibilidad de restringir la llegada de personas que puedan estar incubando el virus, no en Argentina, en el mundo, es prácticamente imposible. Entonces, el foco, y eso es un mensaje que nosotros realmente necesitamos recalcar, es el sistema de salud, es el conocimiento y la difusión de la información en forma transparente, oportuna y basada en la evidencia sobre las recomendaciones para que la población sepa que ante síntomas que son, vale la pena recordarlos, fiebre y algún síntoma respiratorio como tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, y en este momento el antecedente de haber estado en lugares de transmisión o haber estado en contacto con un caso, el contacto inmediato con el sistema de salud para poder recibir la instrucción de qué hacer, recibir el estudio, el cuidado para confirmar o descartar el caso y trabajar en lo que es aislamiento, en el aislamiento de la persona y de sus contactos en esta fase de contención. Sí, yo agregaría lo que dijo Carla. Algunos de los puntos salientes de lo que fue esta conferencia: 1.700 millones de pesos de fondo que el gobierno le da a salud para prevención, diagnóstico, cuidar a los adultos mayores de 65 años. Recordemos, tos, dolor de garganta, fiebre, llamar al 107. Todo esto lo vamos a tener a partir de las 19 horas en la edición central de Televisión Pública Noticias.